Buenas, estimados estudiantes de 11º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de transformaciones en el plano. Vamos a continuar trabajando con transformaciones, específicamente ahora lo que son las traslaciones y las rotaciones. Vamos a definir el concepto de traslación. Una traslación es una transformación isométrica. Recuerden este concepto, lo habíamos manejado anteriormente. Isométrica o el concepto isométrico quiere decir que la figura no cambia de forma ni de tamaño, o sea, la figura se conserva tal cual es originalmente. Entonces, una traslación es una transformación isométrica que sufre una figura en el cual todos los puntos que la forman son trasladados, ¿verdad? Se mueven en una misma dirección, es decir, tomando como referencia un vector director. Vean que esto que está acá, que estoy señalando con el puntero, dice V, una flechita arriba. Esa flecha indica que eso es un vector, y esto que se ve como un par ordenado representa el movimiento que se va a dar en X, y esta B representa el movimiento que se va a dar en Y. Si se tiene un punto cualquiera en el plano, ¿verdad? Un punto X, Y, y se decide trasladar en la dirección del vector A, B, entonces P', o sea, la imagen, el punto en su nueva posición, lo que se haría es agarrar la X original y sumarle A, sumarle o restarle, ¿verdad? Dependiendo del signo que tenga A. Y a la Y del punto original se le va a sumar o se le va a restar la B. El resultado de estas dos operacioncitas nos van a dar como resultado la imagen del punto P después de haberle aplicado, o después de haberle aplicado una traslación utilizando esta dirección. Esto que les acabo de mencionar es como la parte teórica, ¿verdad? Vamos a verlo propiamente con un ejemplo. Dice, los puntos M, 6,-4, N, -1,-5, H, 1,-3, corresponden a los vértices del triángulo MHN. Determine las coordenadas de dichos vértices después de aplicar al triángulo MHN una traslación de 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Entonces, tenemos acá en primera instancia el plano cartesiano, ¿verdad? Luego vamos a ir poniendo los vértices. El primer punto es M, que es 6,-4. Aquí lo ubicamos el 6 de las X, el -4 de la Y. Ese es el punto M. El punto N, vamos a ponerlo por acá. Dice que acá a la derecha, que es las coordenadas -1,-5. Bueno, ahí apareció el punto N, efectivamente en -1,-5. Y el último punto lo tenemos, el punto H, que es 1,-3. Veamos ahí que está las coordenadas en 1 en X y -3 en Y. Esos puntos, que fueron los que nos dieron en el enunciado, son los vértices de un triángulo, por eso vamos a formar el triángulo. Ok, y dice que vamos a trasladar este triángulo 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Entonces, en este caso vamos a hacer la traslación con cada uno de los puntos. Si vemos el punto M, vean ahí donde apareció M', ¿cómo sabemos que ese punto debe ir ahí? Del punto M original, aquí donde lo estoy señalando, me voy a mover 3 unidades a la izquierda. Vayan siguiendo el puntero. 1, 2, 3. Me moví 5 unidades a la izquierda y ahora 5 unidades hacia arriba. 1, 2, vamos contando, 3, 4, 5 unidades. Por eso fue que ahí quedó el punto M'. Del punto original M me moví 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba.
Lo mismo vamos a hacer con el punto N. Como vemos que N' quedó aquí, la misma idea, ¿verdad? Como es una traslación, nos ubicamos en el punto original en N y nos vamos a mover 3 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, y luego 5 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Por esa razón fue que N' quedó ahí donde está ubicado, en el punto menos 4,0. Y lo mismo vamos a hacer con H. Si ubicamos el punto H', ahí está H'. ¿Cómo sabíamos que lo ubicamos ahí? Lo mismo. Nos ubicamos en el punto H y como la traslación es de 3 unidades a la izquierda y 5 hacia arriba según el enunciado, entonces eso vamos a hacer con H. Nos movemos 3 unidades a la izquierda, vamos a ver, vamos siguiendo el puntero, 1, 2, 3 y 5 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso fue que el punto H' quedó ahí donde está. Ahora, una vez que le aplicamos la traslación a los 3 vértices, cerramos el triángulo y ya ese triángulo que nos quedó ahí arriba de color verde sería la imagen del triángulo original, ¿verdad? Después de haberlo trasladado en esa dirección. Vean que en realidad es el mismo triángulo, solo que lo ubicamos en otra posición, lo trasladamos de lugar, ¿verdad? Por eso es que al inicio leímos que la traslación es una transformación isométrica, o sea, no cambia de forma ni de tamaño, el triángulo sigue siendo el mismo. Esa sería la manera gráfica de hacer una traslación. Analíticamente, ese movimiento de 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba, lo podemos ver a nivel vectorial como el vector menos 3,5. ¿Ok? ¿Por qué 3 negativo? Porque como es a la izquierda, entonces el hecho de que haya un menos acá garantiza que el movimiento es a la izquierda. Y el 5 es positivo porque como el movimiento es hacia arriba, entonces hacia arriba los movimientos, los desplazamientos siempre son positivos. Esa es la forma gráfica. Ahora, si no hubiéramos tenido el plano, ¿verdad? Solamente el enunciado, entonces la forma analítica sería agarrar cada uno de estos puntos, veámoslo acá en el cuadro que salió, agarrar cada uno de estos puntos y a la coordenada X del punto restarle 3 y a la coordenada Y de cada punto sumarle 5. Entonces, por ejemplo, veamos el punto M aquí en la tabla. Originalmente ese punto, aquí me lo estaban dando, era 6,-4. Entonces, al 6, que es la X, le voy a restar 3 y al menos 4, que es la Y, le voy a sumar 5. Y hacemos estas dos operaciones, 6 menos 3 pues nos va a dar 3 y menos 4 más 5 nos va a dar 1. O sea que M' es el punto 3,1. Lo hicimos sin necesidad de, en este momento, de utilizar el plano, ¿verdad? Lo mismo con N, originalmente el punto N era menos 1,-5. Como sabíamos que el vector era menos 3,5, entonces al menos 1 de las X, aquí estoy señalando, se le restó 3 y al menos 5 de las Y se le sumó 5. Y ahí se realiza cada una de las operaciones por aparte, ¿verdad? Menos 1 menos 3, que nos daría menos 4. Menos 5 más 5, que nos da 0. Y de la misma manera, jóvenes, se le aplicaría al punto H. A su coordenada X se le resta 3 y a su coordenada Y se le suma 5. Entonces vemos acá que 1 menos 3 nos va a dar menos 2 y que menos 3 más 5 nos va a dar 2. Entonces esa sería también la forma de hacerlo sin necesidad de tener la gráfica, ¿verdad? De tener el plano. Cualquiera de las dos formas es muy sencilla, ¿verdad? Y cualquiera de las dos formas nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, vamos a hablar un momento de lo que es la dirección y el signo del vector director. Ya vimos que el vector director realmente es el que nos dice hacia dónde va a ser el movimiento.
A veces esto, dependiendo del movimiento, ¿verdad? O del contexto, nos van a hablar de los puntos cardinales, que el norte, que al oeste, que al este, o simplemente arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces, si vemos esta imagen de la izquierda, si vemos norte o sur, vemos que el norte es positivo y que el sur es negativo. Entonces, el norte y el sur representan el movimiento en Y, arriba o abajo. Entonces, si me hablan de que el movimiento es hacia el norte, entonces el valor en el vector, la entrada en el vector, en la parte Y, tiene que ser positiva. Si nos hablan más bien que el movimiento en Y es hacia el sur, entonces la entrada del vector tiene que ser negativa. Y lo mismo este y oeste. Si el movimiento horizontal, o sea, en X, es hacia el este, entonces la coordenada, la entrada en esa parte del vector va a ser positiva. Si nos dicen que es al oeste, entonces va a ser negativa. Y lo mismo con esta otra imagen de la derecha, ¿verdad? Si es hacia arriba va a dar positivo, si es hacia abajo la entrada del vector va a ser negativa, a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, dado el cuadrilátero ABDC, vamos a trasladar los 6 unidades al este y 5 unidades al sur. Si es hacia el este, ya vimos que es el movimiento horizontal, ¿verdad? Entonces 6 unidades al este. Al este habíamos visto que era positivo. Por eso este 6 en el X quedó positivo. Y dice 5 unidades al sur. Según lo que habíamos visto, un movimiento vertical hacia el sur es un valor negativo. Por eso pusimos menos 5. Entonces el cuadrilátero que tenemos que trasladar, lo vamos a trasladar utilizando el vector 6, menos 5. Ok, acá tenemos el cuadrilátero que nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar cada uno de los vértices en esa dirección, ¿verdad? Y luego unimos los puntos para generar el nuevo cuadrilátero. ¿Por qué el punto E está acá? Vamos a ver. Vamos a poner todo el nuevo cuadrilátero para que analicemos qué pasó con cada punto. Ese sería el nuevo cuadrilátero. Vamos a ver. Por ejemplo, el punto D. El punto D, siguiendo el vector, tenemos que mover los 6 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo. Entonces vamos a ver. 1, siguiendo el puntero, por favor. 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Ya me moví 6 unidades a la derecha. Y ahora me voy a mover 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vean que en este caso no se llama D', se llama H. El nombre es lo de menos, pero después de hacerle la traslación al punto D, su imagen es el punto H, o sea en las coordenadas 7, menos 2. Si vemos el punto B, vamos a hacerle sus nuevas coordenadas, vamos a trasladarlo, entonces igual serían 6 unidades a la derecha. Partiendo del B, sigamos el puntero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, 6 unidades. Y ahora tenemos que bajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí estamos encontrando la imagen del punto B. Que bueno, no le pusimos como nombre B', pero insisto, eso es lo de menos. Lo importante es, se llama F, entonces ver que F es la imagen del punto B después de aplicar la traslación. Si vemos el punto A son igual, vamos a movernos 6 unidades al este, o sea a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me moví 6 unidades a la derecha. Ahora voy con la otra parte. 5 unidades al sur. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces el punto E es la imagen del punto A. Y lo mismo vamos a hacer con el punto C. Serían 6 unidades a la derecha otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me moví 6 unidades a la derecha. Ahora vamos a bajar
5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá G es la imagen del punto C. Entonces vean que lo que hice fue, o lo que se hizo fue aplicarle la traslación a todos los vértices del cuadrilátero. Y luego ya se unieron, ¿verdad?, todos esos vértices para obtener su nueva figura. Ahora, analíticamente, si quisiéramos hacerlo sin el cuadrilátero, ¿verdad?, o sea, sin el plano, teniendo solo los vértices, entonces lo podríamos hacer igual con una tablita. Ya sabemos que el vector es 6, menos 5. Entonces veamos acá en la tabla a la derecha. El primer punto es A, es el punto menos 4,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese punto A? A la coordenada X se le suma 6 y a la coordenada Y se le resta 5. Porque ese es el vector con el que estamos trabajando. Y hacemos su respectiva operación. Menos 4 más 6 nos da 2. Y 1 menos 5 nos da menos 4. Entonces aquí tenemos las coordenadas del punto E. Si vemos en la figura el punto B es menos 2,3. El original, ¿verdad?, el que nos estaban dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer a ese punto? Al menos 2, que es la X, le vamos a sumar 6. Y al 3, que es la Y, le vamos a restar 5. Entonces, menos 2 más 6 nos va a dar 4. Y 3 menos 5 nos va a dar menos 2. Entonces, ahí tendríamos las coordenadas del punto B, que ahora va a ser F, ¿verdad?, que sería después de haberle aplicado esa traslación. Y así con el resto de los puntos, ¿verdad? Entonces a cada punto a la coordenada X siempre se le va a sumar 6 en este caso, y a la coordenada Y se le resta 5. Entonces vean que aquí con esta tablita de igual forma aplicamos la traslación sin necesidad de haber tenido el plano, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cualquiera de las dos formas, teniendo el plano y contando los cuadritos, movilizándonos en las direcciones que indica el vector, lo podemos hacer, o bien sumando y restando a cada uno de los puntos las coordenadas del vector, las entradas del vector de dirección. Acá tenemos un ejemplo. Dice, de acuerdo con la imagen de la izquierda, o sea esta que tiene dos elipses, ¿verdad?, a la elipse 1, es esta que está más a la izquierda, que se ve de color verde, se le aplica una traslación para obtener la elipse 2, es esta la nueva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el vector director? Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Por ejemplo, voy a tomar este punto E, y según la otra elipse, su homólogo es este punto I, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ver del punto E al punto I cuánto nos movimos y hacia dónde, qué dirección. Entonces, por ejemplo, tengo el punto E, nos vamos a mover 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Y es caer en este punto porque este punto es el homólogo de E, ¿verdad? Si imaginamos que unimos las dos elipses, este punto E cae sobre el punto I. Entonces el vector sería de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Entonces el vector es 5,1. Y vean que las dos entradas son positivas. ¿Por qué? Porque en X nos movimos a la derecha. Y ya habíamos visto que a la derecha es positivo. Y en Y nos movimos hacia arriba. Y sabemos que hacia arriba es positivo. Entonces, este sería un ejercicio muy simple, ¿verdad?, donde simplemente tenemos que identificar cuál fue el vector que se utilizó. Nosotros lo hicimos con este punto E, pero claramente pues, pudimos haber tomado el punto D, cuya imagen es el punto H. Igual lo vamos a verificar. Del punto D para llegar al punto H. 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha y 1 hacia arriba. Y aclarar, jóvenes, que lo hicimos en esta dirección porque el enunciado dice que del 1 para obtener el 2. Entonces quiere decir que el 1, la elipse 1 era la figura original, o sea que era a partir de ahí que empezábamos a contar, ¿verdad? Eso es muy importante, ver cuál es la figura original y ver cuál es la nueva figura.
tenemos acá un ejercicio muy parecido. Tenemos el pentágono 1 y el pentágono 2. De acuerdo con la imagen de la izquierda, si al pentágono 2 se le aplica una traslación para obtener el pentágono 1, o sea, el 2 es el original y el 1 es el nuevo. ¿Cuál es el vector director? Entonces vamos a elegir cualquiera de los puntos del pentágono 2 para contar y llegar al homólogo en el otro pentágono. Por ejemplo, podríamos trabajar con este punto de abajo, con G. Este punto es homólogo con el punto A, que aquí lo estoy señalando. Están en la misma posición. Entonces vamos a contar del pentágono 2 hacia el pentágono 1. Me voy a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. Como son 6 unidades a la izquierda, entonces en X tiene que ser negativo. Veamos acá el vector. Son 6 unidades a la izquierda, por eso le pusimos un menos, y 3 unidades hacia arriba. Hacia arriba sabemos que es positivo, por eso es que la coordenada B del vector me quedó positiva. Muy bien, continuamos con la otra transformación que vamos a analizar hoy, que son las rotaciones. Dice que es una transformación isométrica, otra vez, ¿verdad? No cambia de forma ni de tamaño, en donde la figura se mueve o gira en torno a un punto fijo llamado centro de rotación. El centro de rotación puede ser un punto interno, puede ser externo o un punto de la misma figura. Además se debe indicar que el ángulo con el que se va a realizar la rotación, así como la orientación en que se va a realizar. Entonces vamos a hablar primero de los ángulos y la orientación. Nosotros podríamos hacer una rotación cuando se habla en sentido horario. Ok, esta rotación es cuando la hacemos a favor de las manecillas del reloj. Si imaginamos un reloj, vemos la dirección que normalmente llevan las manecillas del reloj. Si la rotación se hace en ese sentido, vamos a decir que es sentido horario. Y el ángulo es negativo, muy importante. Veamos la figura que tenemos ahí. Vemos que esta figura, este correcaminos, el de la izquierda, es la figura original. Y la vamos a rotar 70 grados en sentido horario, o sea, siguiendo esta dirección. Entonces, este que quedó como acostado sería la nueva figura después de aplicada la rotación. Una rotación, vean aquí donde está el ángulo, una rotación de 70 grados en sentido horario, ¿verdad? Que aquí se aparece 70 grados, pero a la hora de hacer los cálculos, que más adelante vamos a ver, el ángulo tiene que ser negativo. Lo ven acá. En el plano, jóvenes, esto es importante. Cuando hablamos de ángulos negativos, en el plano aquí partimos de 0. Este ángulo de acá sería menos 90. Este ángulo de acá sería menos 180. Y si seguimos, este ángulo de aquí arriba sería menos 270. Y si vuelvo a dar toda la vuelta completa, sería menos 360. Entonces estos ángulos que están acá se llaman ángulos cuadrantales, porque son ángulos que están definidos por los cuadrantes. Ahora hablamos de los ángulos de la rotación en sentido antihorario. Antihorario, ¿verdad? Pues da la idea de que es lo contrario de horario, ¿verdad? O sea, imaginando que va en sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, como si el reloj se devolviera más bien en la otra dirección, ¿verdad? En este caso, siempre que se hable de un ángulo en sentido antihorario, vamos a tener que el ángulo va a ser positivo. Veámoslo acá. Ahora nuestra figura original, en este ejemplo, es este correcaminos, este que estoy señalando acá con el puntero, y se le va a aplicar una rotación otra vez de 70 grados, pero ahora en la otra dirección, en sentido antihorario. Entonces, al aplicar esa rotación en esta dirección con un ángulo de 70 grados, este de la izquierda es la nueva figura.
Es el mismo correcaminos, solo que ubicado en otra posición después de haberle aplicado una rotación de 70 grados. Y cuando hablamos de ángulos positivos en el plano, entonces aquí estaríamos hablando, siempre empezamos aquí, ¿verdad? Con 0 grados. Ahora iríamos hacia arriba. Este ángulo hacia acá sería 90. Seguimos 180, 270 y volvemos a caer al inicio con un ángulo de 360 grados. Estos serían ángulos positivos, los que van en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ahora bien, ¿cómo encontrar las nuevas coordenadas de un punto al aplicarle una rotación? Para efectos de esta GTA, solamente vamos a trabajar con el método algebraico. ¿Por qué? Porque la forma gráfica de hacer una rotación es utilizando el transportador, utilizando regla, y pues se complica un poco la situación. Entonces aquí sí vamos a trabajar únicamente la forma algebraica. ¿Ok? Para encontrar las coordenadas de un punto P, punto cualquiera, rotado en torno a un punto Q, este Q, digamos, viene a ser el centro de rotación con una amplitud de n grados, se utilizan las siguientes fórmulas. ¿Ok? Si a mí me dan un punto X, Y, para la X, para la nueva X, tengo que aplicar toda esta fórmula. Y para la Y, para la coordenada de la nueva Y, tengo que aplicar toda esta otra fórmula. Estas fórmulas es importante que a la hora de que trabajemos, vean que son un poco largas, que las trabajemos, que las tengamos a mano ahí, ¿verdad? Para que nada más es sustituir, en realidad es sustituir valores, pero sí tenemos que tener bien claras las fórmulas. Este A que se ve en la fórmula y este B son las coordenadas del centro de rotación. Y este n grados corresponde al ángulo con el que vamos a trabajar. Respetando que si el ángulo es en sentido horario, tenemos que ponerlo negativo. Y si el ángulo está en sentido antihorario, entonces debemos ponerlo positivo. Vamos a verlo de igual forma con un ejemplo. Para el triángulo ABC, es ese triángulo que vemos ahí en la derecha, encontrar las coordenadas de los vértices de dicho triángulo aplicándole una rotación sobre el punto D menos 1,1. O sea, este es nuestro centro de rotación, nuestro punto de rotación, con un ángulo de 100 grados en sentido antihorario. Es decir, con un ángulo de 100 grados. O sea, va a ser positivo, porque ya vimos que siempre que se trabaje en sentido antihorario, el ángulo debe ser positivo. Entonces, recuerden que nuestro punto de rotación es este. Yo lo identifico porque dice que se aplica una rotación sobre este punto. O sea que este menos 1 viene a ser A y este 1 viene a ser B, el A y el B de la fórmula. Aquí los tenemos en color azul. Y además ya sabemos que n grados el ángulo es de 100. Entonces esos son los tres valores, muchachos, que tenemos que tener para aplicar las fórmulas y encontrar las coordenadas de cada punto. Esas son las fórmulas, las vamos a dejar ahí para ir viéndolas. Veamos para el punto A. Si vemos aquí en la figura, aquí lo estoy señalando, el punto A es 1,2. Entonces aquí lo tenemos. Entonces recordemos que A vale menos 1 y que B vale 1. Entonces la fórmula dice, para la coordenada X, vamos siguiendo, A más, como A vale menos 1, entonces vean aquí pusimos menos 1 más. Dentro del paréntesis dice X menos A. La X del punto es un 1 y el A es un menos 1. Entonces sería 1 menos de fórmula, menos 1, que es la A, por coseno de 100 grados. Menos, veamos aquí, sigamos la fórmula, hay un menos. Aquí ponemos el menos. Y menos B. La Y del punto es un 2 y la B es un 1. Entonces por eso es 2 menos 1, seno de 100 grados. Acá es importante, jóvenes, que estamos trabajando en grados. Entonces tenemos nada más que asegurarnos que la calculadora esté en modo D, una D arriba, ¿verdad?
porque si está en R o en G, los resultados nos van a dar diferentes. Tiene que estar en un D de dedo. Entonces, ya una vez que tenemos todos los valores sustituidos, y nada más lo metemos en la calculadora, y acá nos está dando menos 2,33. Entonces, la coordenada X del punto, aquí la tenemos, menos 2,33. Ahora tenemos que aplicarle la formulita de la Y, que es esta que acá dice B más. B era 1. Entonces, 1 más X menos A, la X vale 1, entonces 1 menos menos 1, y aquí cambia por seno de 100 grados, vean la fórmula, aquí en la fórmula sigue un más, entonces ponemos aquí abajo un más, Y menos B, Y es 2, y B es 1, entonces 2 menos 1, por coseno de 100 grados, y el resultado nos va a dar 2,8. Entonces el A' o la imagen de ese punto al aplicarle la rotación es menos 2.33, 2.8. Todo este proceso de estas dos formulitas es apenas para encontrar la imagen del punto A. Ahora tenemos que hacer lo mismo para encontrar el punto B. Las coordenadas del punto B. Si vemos en la figura original, el punto B es el par ordenado 4,4. Acá lo tenemos. Este es X y este es Y. Vamos a aplicar otra vez las mismas fórmulas. Dice acá A más. Recuerden que A valía menos 1. Menos 1 más. Dice la fórmula X menos A. 4 menos menos 1. Veanlo aquí. 4 menos menos 1 por coseno del ángulo, que en este caso es 100. Luego dice la fórmula menos. Acá la estoy señalando. Aquí tenemos el menos. Y menos B. 4, que es la Y, menos la B, que es 1, por seno de 100 grados. Y en este caso nos está dando menos 4,82. Al mismo punto ahora le vamos a aplicar la fórmula de la Y, que es esta de acá abajo. Dice B más, como B valía 1 ahí arriba, 1 más. Dice la fórmula X menos A. O sea, la X es 4 y la A es menos 1. Entonces 4 menos menos 1 por el seno del ángulo, que en este caso son 100 grados, más, dice la fórmula, vamos siguiéndola, Y menos B. 4 menos 1. Y es 4 y B es 1 por el coseno del ángulo. Una vez que ya lo tenemos así planteado, lo metemos todo en la calculadora, asegurándonos, repito, de que esté en modo D, y nos da 5,4. Entonces esta de arriba, menos 4.82, es la coordenada X del nuevo punto, y 5.4 es la coordenada Y del nuevo punto. Y de la misma forma, muchachos, aplicando ambas fórmulas, vamos a encontrar las coordenadas del otro punto, las coordenadas del punto C. Entonces vean que es simplemente sustituir, nada más que tener mucho cuidado con el ángulo, ¿verdad? Y tener claro quién es A y quién es B. Entonces ya aquí tenemos las coordenadas de los vértices del triángulo después de aplicarle una rotación. Aquí tenemos el cuadrito resumen, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer. Y observen ahí, el primer punto, menos 2.33, 2.8, es una aproximación. Menos 2.3 es como por acá y 2.8 sería como por acá, entonces el punto queda ahí. Ese sería A'. El punto B' nos quedó ahí porque las coordenadas son menos 4.82, aquí está menos 4, casi llegando a menos 5, menos 4.82 y 5.4, o sea, más arriba de 5 como aquí. Ese sería B, y ubicamos las coordenadas de C'. Entonces vean que ahí está nuestro triángulo después de aplicarle una rotación, tomando como referencia el punto menos 1,1, que es nuestro punto de rotación. Entonces vean que si la figura de la derecha era la original, la que nos habían dado, tomando como referencia este punto menos 1,1,
y aplicando una rotación de 100 grados, lo que agarramos fue que movilizamos el triángulo y lo pusimos de este lado. Esa sería la imagen al aplicarle esa rotación. Entonces, jóvenes, para que vayan viendo que en realidad esto de la rotación es simplemente aplicar esas dos formulitas. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice, para el cuadrilátero ABCD, encuentre las coordenadas de los vértices de dicho cuadrilátero aplicándole una rotación sobre el punto E 0,0. Escuchen acá, sobre el punto E. Este es nuestro centro de rotación. O sea que A valdría 0 y que B vale 0. Y con un ángulo de 180 grados en sentido horario. Recordemos que habíamos dicho que en sentido horario los ángulos son negativos. Entonces, en la fórmula, el ángulo tiene que ser de menos 180 grados, tiene que ser negativo, solo por el hecho de que me digan que la rotación es en sentido horario. Ese es nuestro cuadrilátero. Entonces, de acá lo que tenemos, jóvenes, es eso, ¿verdad? Que el A y B valen 0, porque ese es nuestro punto centro de rotación, ¿verdad? Y nuestro ángulo N es menos 180. Entonces, ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es nuevamente a cada una de estas coordenadas, perdón, a cada uno de estos puntos, que son los vértices del cuadrilátero, le vamos a aplicar estas dos formulitas para encontrar las coordenadas de su imagen. Entonces, por ejemplo, para el punto A, este que estoy señalando aquí arriba, si lo observamos bien, tiene coordenadas menos 4,3. Aquí tenemos menos 4,3. Entonces, para la X, siguiendo la fórmula, dice A más, o sea, 0 más X menos A. La X vale menos 4, entonces sería menos 4 menos la A, que vale 0. Por coseno del ángulo, que dijimos que era menos 180 grados. La fórmula dice menos, aquí tenemos el menos, Y menos B, o sea 3 menos 0, porque la Y vale 3 aquí. 3 menos 0 por el seno de menos 180 grados. Eso nos va a dar, metiéndolo en la calculadora, nos dio 4. Bueno, por dicha nos dio un valor entero. Lo mismo vamos a hacer con la coordenada Y. Seguimos la fórmula B más. En este caso la B igual vale 0. Entonces 0 más, dice la fórmula, X menos A. La X de ese punto es menos 4. Entonces sería menos 4 menos la A, que vale 0. Por el seno de menos 180 grados. Más, dice la fórmula, Y menos B, 3, que es la Y de este punto, 3 menos 0, por coseno de menos 180. Entonces ahí metiendo ya eso en la calculadora, y una vez más recordando que esta debe estar en modo de dedo, el resultado nos da menos 3. O sea que las coordenadas del punto A', después de haberle aplicado esa rotación, son 4, menos 3. Y así vamos a calcular las coordenadas del resto de los vértices de ese cuadrilátero. Recuerden algo importante, muchachos, acá estas fórmulas para todos los puntos, el A y el B y el ángulo siempre son el mismo. Lo que nos estaría cambiando es la X y la Y, pues que va a depender de cuál es el punto del que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, si vemos en el plano, ese es el cuadrilátero que me estaban dando, y este es el resumen de los puntos que acabo de averiguar aplicándole las fórmulas. Entonces el punto A' dice que quedó 4, menos 3. Bueno, ahí está el punto A' ya ubicado. El punto B', que lo averiguamos anteriormente, es el punto 3, menos 1. Bueno, ahí tenemos el punto B'. Acá tenemos el punto C', y acá abajo el punto D', que es 2, menos 5. Una vez que hicimos o que ubicamos los nuevos vértices, entonces unimos dichos vértices para formar la figura. Ahí tenemos nuestro nuevo cuadrilátero. Es un cuadrilátero que está rotado con respecto al punto 0,0. Aquí estoy señalando, ese era nuestro centro de rotación, ¿verdad? Según el enunciado.
con un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿qué pasó? Este polígono, este cuadrilátero a la izquierda, lo rotamos 180 grados en sentido horario, tomando como referencia este centro de rotación. Y de esa forma es que haríamos la rotación de cualquier figura. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y no olviden cualquier duda sobre este video, contactarse con su respectivo profesor por medio del chat de Teams. Muchas gracias.